La ciudad de las sombras Cleveland, Ohio, mediados de la década de 1930. No es la ciudad que conocemos hoy. En aquel entonces, Cleveland era el corazón industrial de Estados Unidos, pero un corazón que latía con dificultad. La Gran Depresión había golpeado con una fuerza brutal. Las chimeneas de las fábricas, que antes escupían el humo del progreso, ahora estaban frías y oxidadas. Miles de hombres y mujeres deambulaban por las calles con la mirada perdida, buscando un trabajo que no existía y un plato de comida que rara vez llegaba. En este escenario de desesperación absoluta, existía un lugar que incluso los más pobres evitaban: Kingsbury Run. Era una herida abierta en la geografía de la ciudad, un barranco natural que servía como vertedero y ruta para las vías del tren. Allí, entre el lodo y los desechos industriales, se alzaban las Obo Shangles, campamentos de chabolas construidos con cartón y hojalata donde malvivían los olvidados del sistema. Era un mundo sin ley, sumido en la oscuridad permanente de la miseria. Y fue allí donde el carnicero decidió comenzar su obra. El 23 de septiembre de 1935, dos adolescentes, James Wagner y Lois Cheese, caminaban por la zona de Jackass Hill, en Kingsbury Run. Buscaban una forma de pasar el rato en una tarde gris, pero lo que encontraron bajo un arbusto los perseguiría por el resto de sus vidas. Al principio, pensaron que era el torso de un maniquí descartado. Pero al acercarse, el olor a muerte y la presencia de moscas les revelaron la espantosa verdad. Eran los restos de un hombre. O lo que quedaba de él. Había sido decapitado con una precisión aterradora. La cabeza no estaba por ninguna parte. El cuerpo había sido limpiado, la piel presentaba un tono extrañamente pálido porque la sangre había sido drenada por completo. Poco después, a unos metros de distancia, la policía encontró un segundo cuerpo, en condiciones similares. La oficina del forense, liderada por el Dr. Samuel Herbert, quedó perpleja. El primer cuerpo fue identificado como Edward Andrassy, un joven de 28 años que frecuentaba los bajos fondos. El segundo cuerpo, sin embargo, nunca fue identificado. Fue bautizado simplemente como la víctima número 1. Lo más inquietante no era la muerte en sí, sino el método. Los cortes no eran producto de un ataque de ira o de un asalto callejero. Quienquiera que hubiera hecho esto, tenía conocimientos avanzados de anatomía. Los cortes en las vértebras cervicales eran limpios, realizados con una confianza que solo un cirujano o un carnicero profesional podría poseer. El asesino no solo mataba, recolectaba. El ritual del horror. La ciudad de Cleveland apenas empezaba a procesar el hallazgo de Jackass Hill, cuando el carnicero volvió a golpear. Pero esta vez, el nivel de depravación aumentó. En enero de 1936, una mujer llamada Florence Polillo, conocida en los barrios bajos por su trabajo como prostituta y su adicción al alcohol, desapareció. Sus restos fueron encontrados días después en bolsas de lona detrás de un matadero en la calle Hart. El carnicero había descuartizado a Florence con una frialdad clínica. Faltaban sus órganos internos y, una vez más, la cabeza. El hecho de que dejara los restos cerca de un matadero no era casualidad. Era una burla, una declaración de principios. Para el asesino, las personas de Kingsbury Run no eran diferentes al ganado que se procesaba en esas fábricas. En junio de ese mismo año, el horror alcanzó un nuevo nivel de exposición pública. Un grupo de niños que jugaba cerca de las vías del tren encontró la cabeza de un hombre envuelta en unos pantalones. El cuerpo fue hallado al día siguiente. Se trataba de un hombre joven, de constitución atlética, que tenía 6 tatuajes muy distintivos en su cuerpo, incluyendo nombres y dibujos de banderas. A pesar de estos rasgos tan claros, nadie en todo Ohio pudo decir quién era. La policía llegó al extremo de crear una máscara de yeso con sus facciones, una máscara de la muerte, y la exhibió en la gran exposición de los lagos. Más de 100.000 personas pasaron frente a ese rostro inerte. Nadie dijo una palabra. El carnicero estaba cazando a personas que ya eran invisibles para la sociedad. Fue en este punto cuando la figura de Elliot Ness cobró protagonismo absoluto. Ness no era un policía cualquiera. Era un símbolo de integridad y eficiencia. Tras su éxito en Chicago, donde se convirtió en el rostro de la lucha contra Al Capone, llegó a Cleveland como director de seguridad pública. Su misión era modernizar la policía, eliminar la corrupción y traer orden a una ciudad sumida en el caos. Pero el carnicero se convirtió en su ballena blanca. Ness estaba acostumbrado a luchar contra criminales que querían dinero y poder. Entendía la lógica de la mafia. Pero no entendía la lógica del carnicero. El asesino no dejaba testigos, no usaba armas de fuego que pudieran rastrearse, no tenía un motivo económico. Su única motivación parecía ser la transgresión y el arte de la carnicería humana.
El duelo psicológico, a medida que avanzaba 1936 y comenzaba 1937, los cuerpos seguían apareciendo. La víctima número 5, la 6, la 7. El patrón era siempre el mismo: decapitación, desmembramiento, drenado de sangre y, a menudo, la ausencia de la cabeza. Los lugares de hallazgo eran cada vez más audaces. Ya no se limitaba a los rincones oscuros de Kingsbury Run, los restos aparecían en lagos, en parques públicos y en zonas residenciales. La prensa de Cleveland, sedienta de sangre y de culpables, empezó a volverse contra Ness. Los titulares se burlaban del intocable que no podía atrapar a un hombre con un cuchillo. La presión política era insoportable. Ness, un hombre de una ética rígida y un ego considerable, empezó a obsesionarse. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada, estudiando los mapas, las fotos de las autopsias y los perfiles de los sospechosos. Fue entonces cuando empezó el juego del gato y el ratón. El carnicero parecía disfrutar de la atención de Ness. Los cuerpos empezaron a aparecer en lugares que formaban un círculo alrededor del despacho de Ness en el ayuntamiento. Era una provocación deliberada. El asesino estaba diciendo: estoy aquí, estoy cerca, y no puedes verme. En agosto de 1938, el carnicero cometió su acto más insolente. Los restos de 2 personas, un hombre y una mujer, fueron dejados en un vertedero a plena vista de la ventana de la oficina de Elliot Ness. Las víctimas llevaban muertas varios meses, lo que significaba que el asesino había guardado los restos, tal vez como trofeos, antes de decidir entregárselos al director de seguridad pública. Ness estalló. Su respuesta fue una de las acciones más polémicas de la historia policial de Estados Unidos. A la 1 de la madrugada del 18 de agosto de 1938, Ness lideró personalmente a un contingente de 35 policías y detectives en una redada masiva en Kingsbury Run. No buscaban solo arrestar a alguien, buscaban purgar el lugar. Entraron con antorchas, sacaron a cientos de vagabundos de sus camas improvisadas y prendieron fuego a las chabolas. Las llamas iluminaron el cielo de Cleveland durante horas. El humo negro se elevaba sobre el barranco mientras Ness observaba desde la altura. Pensó que, al destruir el ecosistema donde el asesino se ocultaba, lo obligaría a cometer un error o a huir. Pero la opinión pública se volvió en su contra. Fue visto como un acto de crueldad innecesaria contra los más débiles. Ness, el héroe, empezaba a parecerse a un tirano desesperado. El doctor de la muerte. A pesar de las críticas, Ness tenía una razón secreta para su desesperación. Tenía un sospechoso. Un nombre que no podía ser público por las implicaciones políticas: el Dr. Francis Sweeney. Sweeney era el sospechoso perfecto. Era un cirujano experimentado que había servido en la Primera Guerra Mundial. Allí, en los hospitales de campaña, había aprendido a amputar extremidades en cuestión de segundos bajo el fuego enemigo. Sabía cómo drenar cuerpos y cómo separar articulaciones con la mínima resistencia. Además, Sweeney era un hombre inestable, propenso a brotes de violencia y un alcohólico profundo. Pero había un problema: Sweeney era el primo hermano del congresista Martin Sweeney, uno de los mayores rivales políticos de Elliot Ness. Si Ness arrestaba a Sweeney sin pruebas irrefutables, sería acusado de una persecución política y su carrera terminaría en el acto. Ness decidió jugar sus cartas en la sombra. Llevó a Sweeney a una habitación privada en el Hotel Cleveland y lo sometió a un interrogatorio que duró más de una semana. Se dice que Ness utilizó técnicas que rozaban la ilegalidad. Incluso trajo a Leonard Keeler, el inventor del polígrafo moderno, para que evaluara a Sweeney. El resultado fue escalofriante: Sweeney falló todas las preguntas relacionadas con los asesinatos de Kingsbury Run. Sin embargo, el médico nunca confesó. Se mantuvo tranquilo, con una sonrisa burlona en el rostro, respondiendo a las preguntas de Ness con sarcasmo. Sabía que Ness no tenía pruebas físicas. No había sangre en su casa, ni armas, ni restos de las víctimas. Al final de la semana, Ness tuvo que dejarlo marchar. Sweeney, sabiendo que Ness nunca lo dejaría en paz, se internó voluntariamente en una institución mental para veteranos poco tiempo después. Y fue entonces cuando comenzó la fase más retorcida de esta historia. Desde el hospital psiquiátrico, Sweeney empezó a enviarle postales a Elliot Ness. Eran postales enviadas de forma anónima, pero el contenido era inconfundible. En ellas, se burlaba de la incapacidad de Ness para resolver el caso, hacía referencias crípticas a las víctimas y se reía de la caída en desgracia del detective. Estas postales llegaron durante años, incluso después de que Ness hubiera abandonado Cleveland. Eran recordatorios constantes de que el intocable había sido vencido por un monstruo. El legado de la carnicería. Los asesinatos oficiales se detuvieron después de la redada en Kingsbury Run y el internamiento de Sweeney, pero el daño ya estaba hecho. Cleveland nunca volvió a ser la misma.
La paranoia se había instalado en el ADN de la ciudad. El caso del carnicero quedó como una herida abierta en los registros del FBI y la policía local. Eliot Ness, el hombre que una vez fue el símbolo de la esperanza americana, entró en una espiral de autodestrucción. Su matrimonio se desintegró, su carrera política fracasó y empezó a beber en exceso, quizás para olvidar los rostros de yeso y los torsos decapitados que lo perseguían en sueños. Murió en 1957, a los 54 años, en una pequeña casa en Pensilvania, arruinado y olvidado por el público que una vez lo aclamó. En su escritorio, se dice, todavía había notas sobre el carnicero de Cleveland. ¿Fue realmente el Dr. Sweeney el asesino? Muchos investigadores modernos creen que sí. Pero otros sugieren teorías aún más inquietantes. ¿Y si no era un solo hombre? ¿Y si el carnicero era alguien con un poder aún mayor que le permitía moverse con total impunidad? Algunos incluso vinculan estos crímenes con la aparición de la famosa Dalia Negra años después en Los Ángeles, sugiriendo que el carnicero pudo haberse trasladado al oeste. Lo que queda hoy son las tumbas sin nombre. En el cementerio de Pottersfield, en Cleveland, descansan los restos de las víctimas no identificadas. Son simples placas con números, rodeadas de maleza. No hay flores, no hay visitas. Son el testimonio silencioso de una época en la que la vida valía menos que el metal de los cuchillos que las arrebataron. El carnicero de Cleveland no solo fue un asesino en serie, fue un fenómeno social. Representó la oscuridad absoluta de la depresión, el fracaso del sistema para proteger a sus ciudadanos más vulnerables y la vulnerabilidad de nuestros héroes de cartón piedra. En el mundo del cómic, los villanos suelen ser derrotados en la última página. Pero en las calles frías y nubladas de Cleveland, el villano ganó. Se desvaneció en las sombras, dejando atrás una leyenda de sangre que, casi un siglo después, todavía nos hace mirar hacia atrás cuando caminamos solos cerca de las vías del tren. Esta ha sido la crónica del carnicero de Kingsbury Run. Un recordatorio de que, a veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier ficción impresa en papel. El hombre que venció a Eliot Ness sigue ahí fuera, en algún lugar de la historia, esperando a que alguien se atreva a pronunciar su nombre una vez más. Recuerda, siempre estar muy atento por donde caminas o la próxima vez que veas una sombra bajo un puente o un barranco olvidado, no te detengas. Porque en la oscuridad de la ciudad, los carniceros nunca dejan de afilar sus cuchillos. Si has llegado hasta aquí no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal. Hasta pronto, nos vemos pronto.